Habíamos hecho el No, la última clase fue el lunes. lunes de la Buen tarde. punto. Eh, No, estás solo Depende de vos, Simón. ¿qué hicimos? Terminamos, déjame ver, ahí entra el programa. Ahí miro el práctico y Acá nos dicen el Lazy y la 4B. Está bien. claro, está bien, sí. Bueno, está bien, entonces ya Claro, práctico terminaron. 4. Me la creo. Claro, práctico 4, los últimos ejercicios, el 4B. Eh, ese me parece que lo hicimos. Me parece que no lo hicimos completo en clase, pero hicimos el comienzo. Sí, creo que había quedado que hoy se empezaba con la práctica 5. Sí, ok. Larguemos con la 5. Hay, perdón, ¿no? ¿Hay algunas dudas en particular de la 4 con que se han quedado? Así. No, yo no, de la 4 no, yo tengo un par de dudas, pero de la cuestión de folder nomás. Ah, bien, bueno, eso lo vamos a ver ahora, así que. Así que, pero nada más. Bien. Ok, entonces, empecemos con esto que es. Esto es. No, no quiero un nuevo documento. Quiero guardar este. Vamos acá, avanzada. Acá está. ¿Esto qué sería? Esto es. em, em, Sí. listas. Uf. Ponele un nombre. Ok, y necesito el intérprete por otro lado. Acá está. Subirle el tamaño de la letra porque a eso mismo. Y sí, algún día voy a aprender cuál es el shortcut para hacerlo. Control más. Pero, o sea, en Linux post, no sé en las VM. No, pero tengo ahí. No me. Sí, tengo quilombos con el teclado. Así que. Ok, entonces. ¿Esto se ve bien? No. ¿Esto se ve bien? Déjame ver. Sí, Escribite algo. un poquito más capaz. No, no sé. Ah, pero. He escrito una. Sí, se ve. Eso. Bien, se ve perfecto. Ok. Entonces, el primer ejercicio es generar listas infinitas de unas en Haskell, generar una lista infinita de naturales, comenzando por un número dado, generar una lista con los primeros n naturales y retornar los primeros 5 elementos de una lista infinita de enteros positivos. Ok. ¿Alguien empezó con alguno de esos? ¿O se les ocurre ahora cómo solucionarlo? Ah, bien. No me salió la última. La última cosa. Ok, las primeras 3 y la otra. Ok, las primeras 3, o sea. Ok. ¿Cómo Lista les infinita hiciste? de 1. Ok. ¿Cómo hiciste la primera? Dale. Ah, ok. Primero pensé que era una función. Em, claro, está bien. Claro, una forma es. Había un ejemplo de evaluación, ¿no? De la guía pasada que decía. Tengo, tengo una función que es entero, entonces if once es igual a 1, 6, perdón, esta es una lista entera, y esto es igual a if once. ¿Está bien? Pues esta es una forma de hacerlo.
Ahí vemos lo que pasó a Axel. Entonces, una forma de hacerlo es esto, que lo habíamos visto en la práctica anterior, en uno de los ejercicios de evaluación. Creo que el ejercicio era mostrar la evaluación de head de inf once con los dos órdenes de evaluación distintos. En un caso obteníamos 1 y en el otro caso no terminaba nunca. La otra forma es usando listas por comprensión. Entonces, listas por comprensión. No, en este caso no son listas por comprensión, son listas, creo que... No sé cómo se llama, listas con rango. No, es... No es con comprensión. A ver, formas de hacer una lista. ¿Intencionales? es lo mismo que por comprensión. No, es como un azúcar sintáctico, ¿no? Sí, me parece que es algo así. Entonces, formas de armar una lista. Puedo armar una lista de esta forma. Puedo armar una lista en donde lista 1, en donde lo que hago es pongo el primer elemento, escribo 2 puntos, perdón, lista naturales. Entonces pongo el primer elemento y pongo 2 puntos. Y esta lista naturales, si lo imprimo, llega al infinito. No llega al infinito, pero es infinita la lista. Entonces doy el valor inicial, 2 puntos. Estos, si empiezo con 2, va a empezar con 2. El resto de los elementos va a ser siempre el sucesor del anterior. La otra forma es dar un rango. Entonces, lista 5 naturales. Yo puedo decir, quiero una lista que vaya del 1 al 5. Entonces escribo, primer elemento que quiero, 2 puntos, el último elemento que quiero. Y si ahora muestro la lista esta, va del 1 al 5. ¿Está bien? Lo que pongo al principio y lo que pongo al final pueden ser constantes o pueden ser funciones. Sí, pueden ser funciones. Cualquier cosa reducible. Claro, no necesariamente tienen que ser números constantes. Pueden ser funciones, ya sea funciones constantes. Por ejemplo, puedo declararle 5 igual 5, y ahora digo que la lista de naturales en realidad va de 1 a 5, y esta lista sigue yendo del 1 al 5. ¿Bien? Y puedo decir esto de esta forma, y decir esto va del 1 al 5, y sigo teniendo la misma lista. Ok, la segunda forma de escribir listas es dando un step, un paso. Claro, exactamente. Entonces, lista pares. ¿Está bien? Yo puedo decir, quiero una lista donde el primer elemento sea el 2, el segundo elemento sea el 4, y esto llevarlo al infinito. Una lista infinita de 2 a 4. Donde empieza 2 y 4. Si ahora muestro lista de pares, vamos a hacer 20. ¿Está bien? O sea, tengo 2, 4, 6, 8, 10, etc. Haskell no puede hacer nada mucho más interesante que agarrar el segundo valor, el primer valor, ver la diferencia y básicamente sumar esa diferencia. ¿Está bien? Lo que hace es, agarra el primero, agarra el segundo, se da cuenta de que hay una diferencia de 2, entonces lo que hace es
empieza a partir del segundo elemento y dice, bueno, el segundo más 2, después el nuevo elemento que generé, más 2, y así. Pero si yo escribo 1 y 3, no se va a dar cuenta, me va a hacer los números impares, no se va a dar cuenta, por ejemplo, si quiero números primos. Tampoco podría escribir algo como esto, porque no funciona. Esto... Sí, no sé si capaz que si te ande. No. Bien, no, toma 2 nomás. Perfecto. No, porque tienen que ser dos números Está, que sí, determinan la diferencia entre esos dos números para generar el siguiente de los valores. perfecto. Esto también lo puedo hacer con un rango. Entonces yo puedo escribir 2, 4, 20 y esto me va a dar, ¿ven? Del 2 al 20. Que no sé qué pasa si pongo 21. Está bien, ok. Lo que hace es, cuando definís lo que va a hacer es crear valores nuevos hasta que llegue el rango. Si se pasa del rango, el valor que va a agregar no lo pone. ¿Está bien? Entonces, por eso llega hasta el 20 y no llega hasta el 21. Porque 20 entra dentro del rango, pero el siguiente número sería 22, que no entra, y 21 no corresponde al paso que le di. ¿Hasta ahí hay alguna duda? No, todo bien. Ok. El paso, una cosa interesante es que esto puede ser lista pares negativos, ¿no? Puedo decir, esto lo tengo que hacer, yo quiero ir para atrás, podría empezar desde el 0 y después pasar del menos 2 hasta el menos 20. Supongo que no le gusta esto. Acá. Entonces ahora, listas pares negativos, debería tener, está bien, del 0 al menos 20, todos los números pares. ¿Está bien? Ok, los siguientes son listas por comprensión. Lista, bueno, sí, lista de pares. Entonces, las listas por comprensión se escriben con corchetes y tienen tres partes. Primero, una variable o un nombre que va a definir. ¿Cómo? Sí, un nombre, algo, lo que vas a meter en el conjunto, Claro. una barra y una coma. ¿Viste? Una barra. Bueno, una coma. No, es barra, es barra. Barra. Sí. Ok. Una barra, básicamente, esto lo Variable que con dice división y es. rango. Dicen acá en el chat. Claro, esto lo que dice es todos los X tal que. Me parece que primero va el rango, entonces yo puedo decir todos los X que van del 1 al infinito, tal que. ¿Okay? Y acá puedo poner una o más condiciones. Es más, en realidad puedo poner 0 más condiciones, si no me equivoco. Sí, tec 20, lista pares. ¿Está bien? Son todos los X tal que X viene del 1 al infinito. Ahora, puedo agregar condiciones diciendo, por ejemplo, bueno, quiero que X sea menor a 20.
Uy, ¿qué hice? Y puede salir el intérprete. Sí, toqué cualquier cosa. Ahí está. Acá estamos. X es menor o igual a 20. Y X mod 2 es igual a 0. ¿Está bien? Ahora, mi lista de pares. ¿Qué pasó ahí? Porque le estás pidiendo el 1 al infinito, entonces está corroborando que cumplen las condiciones. Ah, interesante. Ok, claro. Si Sí, encuentra algún número por allá en el infinito que sea menor o igual que 20, te lo va a poner también. Pero no puede terminar porque no sabe. claro, no es tan inteligente para darse cuenta que después del 20 no hay más números que Menores a son 20. menores iguales a 20. Bueno, pará. Estamos con el entero. Capaz más vivo que todos nosotros y está tratando de hacer un overflow. Claro, pero acá lo que pasa es, esto no me lo esperaba, pero ahí lo que pasa es, yo le di la lista esa que yo generé dice, esta lista van a ser todos los X tal que. X viene de la lista del 1 al infinito. X es menor o igual a 20 y X mod 2 es igual a 0. O dicho de otra forma, X es par. Ahora, si yo imprimo lista de pares, lo que hace es me imprime del 2 al 20 todos los pares. Pero no termina, ¿está bien? Porque lo que está haciendo Haskell es básicamente seguir tomando elementos del rango que yo le di y verificando las condiciones que yo le di. Entonces nunca termina. Ahora, si yo en cambio a esto le digo de vuelta. Tech 20 te va a hacer lo mismo porque no puede agarrar 20 de esas cosas. ¿Por qué no? Ah, claro, sí. Tendrías que ponerle 9 última, porque sabés que son 9. Con 10 te alcanza. Sí, take 10. Si yo ahora pido dame 10, me da justo del 2 al 20. Obviamente si yo le pido 11, se queda el infinito, porque de vuelta sigue tomando números del rango hasta que eventualmente encuentra alguno, o se termina el rango, o encuentra alguno que satisface las condiciones. No sé qué pasará si se pasa de la representación, pero... No, me parece que nunca se pasa porque... Nunca se pasa, va a quedarse en memoria. No, Haskell, creo que tampoco se queda, no sé, Sí, porque se va a pasar a los integers. sí. Pero Sí, los pero en algún inputs me momento lo parece queda son así, cuestiones- tenés 64 bits. En algún momento te dice basta los registros del procesador. Bueno, digo, Pero... si yo escribo esto, ¿está bien? Ahora puedo mostrar mi lista de pares y no hay ningún problema, porque el rango se termina. ¿Te podés fijar que de colocar las cosas al revés? Las cosas al revés. primero el rango y primero el... Primero el X20 y en el medio el X del 1 al infinito. Ponele. No va a andar eso. Pero... Me parece que es primero el rango obligatoriamente, aunque bueno, creo que lo puedes ver como una condición, el rango, así que no. No. No porque vos decís todos los X tal que... Hasta acá el X no está... A ver, si No bien está bindeado, cuando digo. uno lo dice, digo, la forma en que uno lee esto da la impresión de que uno está definiendo quién es X de entrada, pues dice todos los X tal que. Pero en Haskell, el lugar en donde se define el nombre X es acá. Entonces, me parece que el problema es, si yo acá pongo true, porque me parece que es con T mayúscula, ¿está bien? Si pongo eso, está todo bien. Básicamente, si pongo una condición que no involucra X, está todo bien. Pero en el momento que yo pongo una condición que involucra X, lo que dice el intérprete es, No está ligada. este X no sé quién es. Claro, no sé quién es este X. O sea que si vos quisieras tener, por ejemplo, una dupla, por decir algo, X e Y,
primero va el rango de X, segundo va el rango de Y y después todas las condiciones que abarcan X e Y. Claro, Claro. porque si Podré- bien, Siempre las condiciones tienen que estar las condiciones sobre una variable tienen que estar después del rango, porque es donde está definiendo, digamos. claro, pero si no, no tendría, digo, no podría poner ninguna condición que se refiera a la variable, con lo cual, vista por comprensión, ya no tiene mucho sentido. Porque digo, acá ninguna variable que ponga acá va a poder hacer mención a X. Entonces, Y de evaluar o true o false. claro. eh, Y- ok, volviendo a lo que dijo, no me acuerdo quién lo dijo, pero yo puedo hacer cosas como todos los XY, tal que X viene de 1 a 20, Y viene de 1 a 20, y X mod 2 es igual a 0, y mod... Uy, para. Ahí está. Mod 2 es... ¿El distinto cómo era? Barra igual. La Backslash. barra, digamos, es. Esa. Esa, ahí está. Distinto de 0. ¿Está bien? Entonces acá digo, son todas las tuplas XY, tal que X viene de 1 a 20, Y viene de 1 a 20, X es par y X es impar. Esto se sigue llamando lista par, pero evidentemente ya no es una lista par. Y ahora tengo una lista de tuplas de par impar. Ahora, una cosa es que yo no tengo 2, 1, 4, 3, 6, 5, sino que yo tengo la combinación de todas. ¿Está bien? O sea, tengo básicamente el 2 con todos los impares que van de 1 a 20. Después voy a tener el 4 con todos los impares que van del 1 al 20, y así. No sé. ¿Les acabo de spoilear un ejercicio sin darme cuenta? No. Creo que Sí, en no. realidad estamos viendo muchos ejercicios al mismo tiempo ahora. Sí. Pero está bien, digamos. La idea es que tomen de acá. Bueno, era una pregunta. ¿Cómo harían si no los dejamos poner X mod 2 igual a 0 para generar la lista de pares? En una lista de comprensión. No los dejamos poner que la condición de X mod 2 igual a 0. ¿Qué hacen? ¿Con el porcentaje? No, no, tampoco. No, el porcentaje no existe acá. ¿Se puede utilizar o transformar a número binario para utilizar el bit menos representativo? Olvídate de estas cosas. Oh, my Claro, God. me parece que... No tiene que ver con las condiciones. O sea, pueden hacer números pares si quieren, sin pedir, o sea, pueden hacer una lista de pares sin Entonces, pedir. listo, directamente arranco con el 2, 4 hasta el infinito. Pero vos tenés que pasar una X siempre, los X tales que siempre, o puedes hacer algo ahí. Y pero vos tenés X, la guarda, como tal que, y ahí pones entre corchetes 2, 4 hasta infinito. Y ahí le estás asignando esos valores al X. No sé si Claro, sí. lo decías o... O sea, Tal que X viene de una lista cualquiera. si vos no podés poner condiciones, Y querer números pares sería 2, Claro. coma, 4, coma, o punto. No me acuerdo. Bueno, sí, es otra forma. no sé, Agustín, en qué estabas pensando. Yo estaba pensando en que no es necesario que pongan el X tal que siempre pelado. Pueden hacer más cosas ahí. Fíjate, vos pones la lista del 1 al 20 Sí. y pones 2X. 2 por X al principio. Claro, Sí. Claro. No, claro, no me iba a dar cuenta nunca. Claro. Sí, está bueno. Claro, ahí igual el rango sería del 1 al 10, ¿no? Del 1 al 10 sí, pero queremos que en la lista de pares, lo del 20 es una constraint que nos pusimos. Claro, sí. Ahí. Entonces, yo lo que puedo hacer es... Bueno, vamos a hacerlo así. Entonces yo puedo decir, bueno, si yo quiero pares, acá no solamente estoy restringido a nombres, sino que puedo poner expresiones.
el por era, Sí, así era el por. ¿sí? Sí. Entonces, son todos los 2 por x, tal que x viene de 1 a infinito. Y ahora puedo pedir, dame los primeros de lista pares, y obtengo el 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. ¿Está bien? Puedo Ahí usar pueden estos. mandar cualquier expresión que se les ocurra, se la pueden meter ahí y entonces se los va a convertir. Va a agarrar los x que cumplan con la condición y los va a pasar por la expresión esa. Asimismo, pueden hacer una lista que no sea de enteros, puede ser algo de booleanos, dependiendo de la expresión que ponen de ese lado. Si queremos ver la lista de los números que son pares en esa lista, por ejemplo. Por ejemplo, No los números que son pares, sino la lista de. ¿Cómo sería? De. eh, Sí, de si es par o no en cada ok. número. Eh, ok, déjame un toque. Lista. Tengo una lista infinita en algún lugar. Lista, pares, lista. Chabón. Hacemos el momento. Hacemos el momento. Hace de lista inf, uno tanto. Let lista inf. Igual. Uno punto puntos, listo. Ahí está, ok. Entonces. Let lista números y lista tuplas. Ya lista. No sé qué nombre ponerle. Pero acá lo que puedo decir es xi, xmod. X como mod. Claro, x Ahí. Sí, el paréntesis está. con 2. De Está de más. más, sí. Pero- Este paréntesis. Este, ahí está. Bueno, un poco más de paréntesis. Em, No son excesos. Son todos los x. Yo sí, prefiero poner de más y después sacar los que no me hacen falta. Que sí, está bien. son todos los x. Y x mod 2, tal que x viene de. ¿Cómo le puse? Lista Lista inf. Y ahora me puede decir, dame 20 de lista. 1, 1, 2, 0. Ah, sí, porque está el X mod 2. Eso es un número. Sí. Igual a 0. Bien. ¿Está bien? Entonces yo definí esto. Y dije, quiero una lista de tuplas donde el primer elemento es un X, que viene de una lista infinita. Y el segundo elemento de la tupla es la expresión X mod 2 igual a 0. Entonces eso me devuelve una lista de tuplas donde tengo el número y true o false, dependiendo si el número es verdadero o falso. Si el número es par o impar. Ok. Me parece que deberíamos empezar con el ejercicio, pues esto se está complicando. Sí, digamos que ya del 1 al 4 deberían poder hacerlo, ¿no? Claro, a ver, el 1, el 2, el 3 y el 4 De hecho, sí, creo que spoileamos uno, pero. me parece que ya tienen cómo hacerlo. Sí, ya con lo que vimos, y acuérdense del uso de take. Claro. Igual uno podría hacer una lista con un rango y es el 3 y el 4 en realidad es como. Ah, no, porque aclara que tiene que ser una lista infinita. Ok. El 4 es como que obliga a usar un take. Ujú. Em, Bueno, ahora sí, más spoileado es imposible de dejarse. No sé si. ok. Hasta ahora, Al final lo intentan la sala de cine. alguna duda. ¿Cómo comparamos con el listado? Puede ser una que pongamos la definición. ¿Qué cosa? Si lo otro. No, en los primeros 4 no te dicen nada. Mientras lo consigas hacer,
Y la 4 es take 5 de una lista. Y lo 1 a 50 me da los primeros 5. Ujú. Si le digo dame los primeros 5 de lista, me da esto. El take toma un número y una lista. El drop tira en elementos de una lista. Entonces yo podría hacer take 5 de drop 5 de lista. Esto debería darme del 6 al 11, capaz. No, del 6 al 10. ¿Está bien? El take y el drop es toma en elementos de una lista o tira en elementos de una lista. ¿Está bien? Las dos funciones devuelven una lista. Sí, el 1 está completo. Sí, sí. El Puedo 2. ver un ejemplo de map. Ok. Preferiría un ejemplo, no sé si hay algún ejercicio porque estoy mirando solamente la pantalla, pero uno de fold así De genérico. fold. Sí. Bien. Puede ser, a ver, uno. Calcular el producto, la productoria. Ok. Entonces, el fold R. El fold R. Ah, claro. Fold R. Ok. El fold R, ¿qué hace? Ujú. Toma una función que va de un A a un B a un B. Fold no es como directorio. En realidad la traducción sería como plegar, es como doblar. Claro. Fold es doblar. Foldable, claro, bien. Folder es directorio en inglés. Pero fold R no es lo mismo que folder. Claro, claro. Esto es como fold y la R es por right, por derecha, Claro. porque Toma asocia una la derecha. función que va de A en B, después toma un B y después toma un T de A y después devuelve un B. Ok. ¿Esto qué significa? Tengo una lista de elementos. El T de A y con el foldable T, eso significa que tomo una lista de elementos. Y necesito función que el primer argumento de la lista tiene que ser un elemento de esta lista. Claro, en realidad, perdón, ¿no? Sí. Pero, o sea, las listas son foldable. O sea, cumplen con esa. Hay otras estructuras que también lo son, pero como no las vimos, digamos, árboles también son foldable, por eso, como el perfil es lo más general posible, te lo Claro, toman. lo que significa esto es, Un ejemplo, el para todo, que es uno sencillo. lo que... ¿Cómo? El para todo es como un ejemplo de fold L o de fold R. Sí, 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 Que el es más dos sencillo. se puede hacer con esto. El foldable básicamente me dice que yo puedo iterar sobre los elementos de una estructura. Entonces, si es una lista, yo voy iterando del primer elemento al último. Si es un árbol, tengo diferentes formas de iterar sobre el elemento de ese árbol, pero es lo que me dice que, sea la estructura que sea, yo tengo que poder ser capaz de iterar sobre los elementos de esa estructura. Entonces, fold R. ¿Esto cómo funciona? Una función. Esto que querías, la productoria, ¿no? Entonces, el por... El productor es el para todo quería, pero bueno, también nos sirve. Por eso la productoria, ¿no? Sí, sí, cualquiera de los dos Sí, cualquiera sirve, sí. está bien. Entonces, lo primero es tomar una función. Segundo, necesito dar un valor Elemento base, del valor inicial. dominio, el neutro, digamos. Neutro de la operación. Entonces, si yo quiero hacer la productoria, Sería un 1. pongo el 0, esto definitivamente me va a dar 0. Entonces, si yo quiero la productoria, tengo que empezar con el 1. Después necesito una lista.
Vamos a poner 1, 2, 3. Ok. Factoriales. Una forma. ¿Qué hizo esto? Déjenme revisar qué hizo esto. Lo tengo. Los multiplicó todos y los sumó. Ahí está. ¿Esto qué hizo? Agarra el primer elemento, Claro, agarra agarra. el primer elemento y le aplica la operación y le aplica la operación con el neutro. Y lo deja No, ahí. no, el fold R lo que hace es. El fold R, vamos a copiar esto acá. El fold R lo que hizo fue. Voy a agarrar la función por. Le voy a pasar el 1. Y le voy a pasar como segundo elemento. Le pasa al fold R de la misma función con el neutro, con el número base que yo le pasé y con el resto de la lista. ¿Está bien? Esto va a agarrar y voy a decir, bueno, llama con... Con el 2 te quedaría, folder de 2 por tanto. claro, este 1 justamente... ok, Ese 1 no es el neutro. Ese bien, 1 es con el el. 2 y el 3. Y esto llama por con 3 por folder de vacío. con 3 con Sí, esta es una forma de definir el factorial, digamos. R de por con Con vacío. con el 1 Ah, sí, 1 y vacío. vacío. Sí, y ahí entra por el caso base que devuelve el número que le pasaste. es el factorial, pero porque la lista es 1, 2, 3, digamos. Claro. Sí. Si fuera una lista, no sé, arbitraria, 5, 6, 2, ya no es factorial. Simplemente multiplica todo lo de la lista. Ok, estoy pensando si no lo pifié en ningún lado. Creo que no. Esto al final, Ahí ya es por caso base. fold R de por con 1 y vacío, esto retorna 1. Sí. Entonces, acá tomo el 1, Ah, no sé si no la cagamos con cómo asocia. acá tomo el 3 y acá tomo el 6. ¿Está bien? Entonces lo que hace es, agarra la función, la aplica con el elemento que yo le pasé como valor base, y como segundo argumento la llama recursiva de foldr, en donde... No, espera. Aplica la función con el primer elemento de la lista. Claro. Es el primer elemento aplicado con la llamada recursiva de lo que queda. Claro. Digo, si esto fuera 2, 3, 4, porque tener dos unos capaz que confunde, entonces esto lo que hace llama 2 con folder de por. Cabe destacar que acá estamos usando el por como prefijo, ¿no? Podría ser infijo y... No, porque fíjate que llama siempre de forma prefija a la función. Esto llama... no, no estoy seguro. Ahí llegamos al caso base y lo vemos. Esto es con 4, esto es 4 y vacío, y vacío. Y acá lo que hace es devuelve el... Claro, pero fíjate que está llamando con por, o sea, con la función y los dos argumentos.
Si le pasás el por infijo, te va a decir que me está faltando un argumento a la izquierda. Para mí es lo mismo. Ok, ahí lo probamos. Entonces empiezo con folder con la multiplicación como función, el 1 como valor base y la lista 2, 3, 4. Entonces lo que hace es, voy a aplicar la función al primer elemento de la lista, como primer argumento para la multiplicación, y como segundo argumento voy a usar el fodr con la misma función, el valor base que yo le pasé y el resto de la lista. Esto va a ser, bueno, aplica la función por al primer elemento de la lista, al 3, y como segundo argumento el fodr con la multiplicación, el 1 y el resto de la lista. Esto vuelve a llamar con el 4 y con vacío. Cuando llega vacío me da el elemento base. ¿Eso da 24 entonces? No, a ver, sí, tiene que dar 24. ¿Está bien? Me parece que yo hago folder con esto. No. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que el por es infijo de por sí. O sea, ¿qué es lo que cambia en lo que vos volvés al editor? No, ahí está. Ahí lo puse infijo. Cuando lo pones con paréntesis al por, se hace prefijo. Claro. Cuando pones el por común, es infijo y se te rompe todo. No, pero no, tenés que ponerle paréntesis sí o sí Fíjate una cosa. Mira, ahí, probá. Ahí es prefijo. Claro, bueno, para mí no. Ahí es prefijo porque vos haces 2, 3 y te da 6. Si vas a hacer 2 por... Si yo hago esto, me da error. No, claro, porque es 2 por 3. Te por 2 por 3 para que te lo haga bien. O sea, vos cuando le hiciste el paréntesis, está bien. Ok, tenés razón. Cuando hiciste con paréntesis lo hiciste prefijo, ¿no? Claro. Ok, entonces, ¿se quedó claro el folder? No es fácil. Cuesta seguirlo. Pero lo que hace es, como la función... Probá de poner el folder como lo pusiste igual, pero en vez de un 1, poner un 2. Quiero saber si da 192 a 48. 48. Y porque lo que hace esto es, dice, empiezas con un 2. ¿Qué Sí. usamos? 2, 3, 4. Empieza con un 2. Entonces esto cambias el 2. ¿Está bien? Digo, en la llamada recursiva mantiene el valor base que vos le pasaste. ¿Está bien? Siempre que llama de manera recursiva mantiene el valor base que vos le pasaste. Sí, solo se usa al final. Igual yo es como que no termino de entender, porque es como que vos tomás una función, o sea, hagamos de cuenta que olvidamos el folder. Tomás la lista, multiplicás entre ellos la lista porque utilizaste la multiplicación y luego lo multiplicás por el 2. O sea, 2 por 3 por 4 y después eso por 2 te termina dando 48. No, pará, no hiciste 2. Está bien, está mal eso, porque usaste mal el caso, el neutro, el caso base que le pasaste 2 en vez de 1. O sea, el neutro depende de la operación que estás aplicando. Es como dijiste vos vas multiplicando y al final multiplicaste por 2, porque le pasaste un 2 como neutro, y eso no está bien. No sé si... También depende, el valor base depende de 2 cosas, depende de la función que yo estoy usando. Claro. Y también depende del problema que yo estoy resolviendo. No siempre, no se me ocurre ningún caso donde yo no pondría el neutro. No, siempre va el neutro, porque si no es algo, digamos, es algo muy extraño lo que estás haciendo si usás folder de esa forma. Es como no va, digamos, conceptualmente no
Sí, no se me ocurre ningún caso donde usarías algo que no fuera el neutro. No corresponde. Entonces, si vos me lo tuvieras que decir, no te digo caso por caso, pero... Entonces, si no es 2 por 3 por 4 por 2, es 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4 y después hace algo. No. O Lo que hace es, va aplicando la función que vos le pasaste a los distintos elementos de tu lista, ¿está bien? Que es acá, hace 2 por, 3 por y 4 por, a el resultado de aplicar recursivamente la misma función al resto de los elementos de la lista. Y, a ver, por ejemplo, dame un problema que me pueda ubicar, porque no se me ocurre cómo encajar esto en una aplicación. Bueno, esto es la multiplicatoria, ¿no? Claro. Ahí estás haciendo un programita que te hace el producto de todos los elementos de una lista. Claro. Con una línea lo hace nomás. Fíjate que es full R por 1 y la lista. Multiplica. Pero es con 1 y una lista. Si yo le pongo n, ahí ya no sirve como una productoria. ¿Dónde va? Tienes que pasar el neutro de la operación, digamos. Pero yo como que trato de entender cómo funciona la folder, pero con así genérico. Sí, sí. La forma más general de entenderlo es esa. Le pasas una función. Le pasas un neutro para esa función y una lista. Bueno, justo lo mismo. Claro, claro, para la suma el neutro es 0, por ejemplo. Si vos querés calcular. ¿Pasa siempre el neutro? Claro, es que si no, no podés concluir, digamos. Fíjate que. No sé si vos haces, por ejemplo, un para todo, que es lo que había dicho Agustín antes. ¿El para todo qué es? Es un i de muchas cosas, pero eventualmente va a tener que hacer un i con el neutro para terminar, digamos. Y el neutro en el i es true, por ejemplo. Ya le va a quedar claro con derivación. Siempre No, me Está bien, falta la n lista. igual a 1. Porque yo ¿qué pasa si n vale 7? Y quise hacer lo mismo y me explotó la cabeza, y no entendía nada. Claro. O sea, el neutro depende de, digamos, tenés que saber elegir cuál es el neutro. O saber cuál es el neutro para tu función, digamos. Sí. Obvio que puede hacer cosas más complicadas que esto, pero bueno, hay un laburo que tenés que hacer de darte cuenta, che, cuál es mi caso base para el operador, para la función que tengo. ¿Está bien? Igual para todo en este caso me parece que no sirve mucho porque lo que yo le tengo que pasar es una lista de booleanos. Y en realidad el para todo lo piola es pasar una lista de... Está bien. pasar una lista de elementos. Una lista de expresiones booleanas podría ser. Sí. Claro, pero es el resultado de aplicar tu propiedad. Y en realidad el para todo, lo piola es, yo tengo una lista de elementos y tengo una propiedad y te pregunto si esa propiedad se mantiene para todos tus elementos. Claro, pero ¿sabes cómo lo usaría? Digamos, para mí Ya está te puedes perfecto. explicar, le metes un map y bueno. Claro, digamos, la lista que le pasas como parámetro al para todo sería un map de un predicado. Claro. Ok, entonces. Vamos a hacer. Ok, vamos a dejar lo que dijo Lucho ahí para hacer un ejemplo. ¿Se entendió el fold R? Sí, se entiende. El fold L lo que hace es hace la recursión al revés. Claro, fíjense que el fold R hace recursión en aumento, ¿no? Porque te van dejando como operaciones pendientes hasta que llega el caso base y después le resuelve. Claro, el fold
L. ¿Sería como traducirlo a cola y a aumento? O... Claro, en fold L hace recursión en cola. Claro, si yo le paso esto, le paso el 1, le paso el 2, 3, 4. ¿Esto qué va a hacer? Va a decir, aplica fold L con la función. Ahora el elemento base va a ser la función aplicada de elemento base, que vos el valor base que vos le pasaste, y el primer elemento de la lista. Y con el resto de la lista. No, esto es 3, 4. Esto, ahora lo que va a hacer es el folder con 3, 4 va a ser por con... No, perdón. Sí, primero resuelve y después ya. Vale, esto lo que va a hacer es... Bueno, claro, esto es 2. Entonces va a agarrar va a poner el 2, el 3 y el 4. Y después va a llamar de vuelta con... va a llamar, esto se va a resolver a fold L con el por, con el por de, esto es 6 por 4 y vacío. Y esto llama fold L con por 4 vacío y esto es igual al valor que tiene. Lo que está haciendo el fold es ir acumulando el resultado de ir aplicando la función. En el fold R deja una cola de llamadas, donde el valor final se obtiene recién cuando se completa la cola de llamadas. Ahora, estoy diciendo las cosas bien. ¿por qué estoy viendo un folder con 2 como 2 y vacío? No sé qué estás mirando. Estoy viendo el folder de arriba que me está haciendo ruido el último, pero bueno, nevermind. No, estamos viendo este, el fold Sí. L. Uno, dos. Estaba con el micrófono apagado. Tanto el fold R como el fold L, en el caso base, es con la lista vacía, ¿no? Entonces ahí devuelve el neutro. Fíjate, fold R dice, bueno, mira, en la última línea del fold R dice, bueno, yo tengo el por, tengo mi neutro que es 2, que está mal, y Sí, sí, tengo, esto. y tengo la lista vacía. Entonces devuelvo el neutro. Simplemente es eso. Es como el caso base del fold R. Claro, el fold L, en cambio, empieza con el neutro y va acumulando el resultado de la recursión. Claro, y cuando llega al final devuelve ese resultado, cuando llega a la lista vacía. Esto no es fácil. Lo que yo les recomiendo es que miren bien el material teórico y que hagan un par de ejemplos, Sí, el teórico está bien explicado, así que. porque no son funciones fáciles. A ver, sí, la definición es bastante fácil, pero pensar en términos de esas definiciones, por lo menos para mí, no me resulta fácil. Claro. Ok. Una observación nomás. Fíjense que fold R, el neutro lo aplica al final. Es como que una vez que hace todas las llamadas recursivas, ahí es cuando usa el neutro. Y en el fold L hace al revés. Lo primero que hace es usar el neutro para. En el primer cálculo que hace. Y al final no lo usa. Simplemente devuelve lo que tiene acumulado. Ok, vamos a ver el map. Está bien. Vamos a ver el map.
El filter, ahí vi, Cristian puso una solución al 8. Claro, eso tiene un problema, me parece, porque eso tiene un problema. Lo acabo de probar y me da lo mismo. Da bien. A ver. Sí, para mí está bien. Está bien. Para... O sea, cuadrado de 2 es una función que. ¿Cómo es? Ah, pues está entre paréntesis, creo, por eso. Claro, está bien. Claro, pues está entre paréntesis. Me parece que ese es el detalle. Porque a mí yo lo miro y me queda como que el argumento libre es el primero en vez de ser el segundo. Pero creo que el paréntesis lo soluciona. Entonces, el map. El map es una función que toma una función que va de A en B, toma una lista de A y retorna una lista de B. Entonces, yo puedo hacer map de Claro, y lo que hace es aplicar la función a cada elemento de la lista que le pasamos. claro, tipo mod 2, la lista 1, 2, 3, y esto me retorna Está bien. 0, 2. Y aplico mod 2 a cada elemento de la lista. 1 mod 2 igual a 0. 1 mod 2 igual a Tiene que 0. ser 1. Aunque bueno, es la operación. No, pasa que está haciendo, claro, está No, haciendo 2 dividido, o sea, mod de 2, 1. Está bien que Claro. el resto. Sí. No, 1 dividido 2 y te queda. Como él lo considera un entero, no te queda en 0. 2 al dividirlo por 3 te da resto 2. O sea que tiene sentido. Sí. Claro. Sí, acá lo que hay que tener cuidado es cuál es el argumento que estoy llenando con los elementos de la lista. Yo acá lo que estoy haciendo es mod 2 de 1, mod 2 de 2 y mod 2 de 3. Va a ser una función lambda. Si yo quisiera hacer al revés, yo quisiera hacer 1, 2, bueno, 2, 2 me queda igual, y 3, 2. Si yo quisiera hacer eso, que es lo que más se... Claro, esto es lo mismo que hacer 1 mod 2, 2 mod 2 y 3 mod 2, ¿no? Claro. Ahora, ¿está bien? No sé si hay alguna... estoy pensando. ¿Hay alguna forma de hacer esto con el map? Con una función lambda. Sí, no, me parece que no se puede. Con una función lambda creo que te deja. Ahí está. También. Sí, sí. No quiero meter funciones lambda todavía porque... Sí, está bien. Sí. Perfecto. No sabía que se puede hacer con los acentos. Yo tampoco, recién recién lo aprendo. Ok. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Mod, el tipo de mod... A ver. Claro, el tipo de mod 2 es incompleto. Me parece que el hecho de que estás poniéndolo entre paréntesis te... Claro. Está bien. Está bien, está bien. Te agarra el. A ver, pará. Esto me sobra la cabeza. Un integral. Claro, porque en mod toma dos argumentos, ¿no? Digo, por ejemplo, mod 2 y 3. Ahora, esto, el mod 2, 3, cuando yo lo paso a mod en notación Fija. eso se transforma en esto, ¿no? Básicamente, el primer argumento de la función pasa a la izquierda. Ahora, si yo quiero hacer un map de mod 2 sin
en notación prefija, yo estoy pasando la función mod2 al resto de la lista, ¿no? Digo, la lista tipo 1, 2, 3. Y esto en realidad no es lo que yo quisiera para determinar si cada uno de estos valores es par. Ahora, si yo lo pongo en notación infija al mod, y yo escribo esto, entonces me está haciendo doler la cabeza esto. Te currifica el segundo parámetro, entonces va con la función parcial esta. Sí. Bueno, esto. Ok. Ah, Dale, Lucho. em, ¿Viste el porqué? creo que sí, pero no lo termino de entender del todo, porque como es infijo, digamos, si vos querés aplicar mod 2, o sea, mod con apóstrofes, ¿no? Vos querés aplicar mod 2 al primer elemento, al 1, Sí. como mod con apóstrofe e infijo, em, tu, te lo tiene que aplicar sí o sí después del argumento que le pasás, digamos. Vos cuando le pasás Está bien. No. Yo digo que si vos haces entre paréntesis, Está bien, claro. claro, ¿no? Porque esto es. O sea, hace entre paréntesis mod con apóstrofe 2 de 1 primero, ¿no? Claro, esto lo que hace es 1 mod 2. Exacto. Pero porque es la única forma en la que puede aplicar mod apóstrofe. Es Claro. como que ahí lo que lee, para mí, es el mod a izquierda derecha porque está en modo infijo. Entonces tienes map con 2 y map que toma el 1, 2, 3. Y cuando no tiene las comillas lo toma de la otra forma porque no está priorizando el mod, está priorizando el map. O sea, cuando vos escribís esto así, el mod tiene dos argumentos. Entonces el map rellena el último argumento. ¿Está bien? Entonces, cuando vas tratando elementos por elemento, lo que te queda es mod 2 de 1, mod 2 de 2, mod 2 de 3. Que no es lo que uno querría para el modo. Entonces, si yo escribo mod 2, esto lo que hace, dice, bueno, esta función le falta un argumento, ¿no? Es una función que toma un número y retorna un número. Como es tan infijo, el valor que va a tomar va a reemplazar el primer argumento. ¿Está bien? ¿Te parece mezclarlo? ¿Cómo O sea, me- cambiarle el orden que te dio, el 002. Primero va a escribir 2 mod y después map de 1, 2, 3, a ver qué pasa. ¿Cómo no entendí? Yo te digo, escribí entre paréntesis 2. No. Entre paréntesis 2. Poné mod infijo. Cerra paréntesis. Map. Y pone 1, 2, 3. Como lista. Esto no funciona así. Es una tipa. Se muere. Y pasa que map. Esto no es tipo porque map toma una función y una lista. Si yo escribo esto así, esto no es una función. Esto te va a decir que estás esperando un entero y estás teniendo otra cosa. La segunda cosa que estás teniendo también está mal, porque map toma una función y tampoco le estás pasando una función. Bien. ¿Está bien? Digo, no tipa por ningún lado. Bien. Entonces, un ejercicio un poco más simple que era el de por. Sí, por ahí nos estamos metiendo mucho en la sutileza del infijo y el prefijo, ¿no? Como que- Era map
¿Esto qué hace? Esto hace 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado y 5 al cuadrado. Claro. En este caso pasa lo mismo que lo vimos recién, si te pones a ver. Porque el, el bonete 2, digamos, que poner entre paréntesis es como prefijo, si lo aplica al coso, al elemento, pero en realidad es el mismo operador. O sea, va a ser 1 elevado a la 2, nada más que. Claro, este es al revés porque es un operador que ya es infijo. Claro, pero es que mod con apóstrofe también es infijo, por eso pasa lo mismo. Claro. Es la misma situación. A ver. Yo esto nunca lo hice así, siempre usé lambda porque se me complicaban los argumentos. Claro, por 2, está bien. Ok. Entonces, vamos a hacer, había un ejercicio de la guía 3, creo, que era el de cuadrados perfectos. ¿Está bien? Entonces, el cuadrado perfecto era n es un cuadrado perfecto si existe un elemento menor a n tal que su cuadrado sea igual a n. Entonces, Sí, ok, es lo mismo que decir que su raíz cuadrada es entera, ¿no? claro, entonces 9 es un cuadrado perfecto porque es igual a 3 a 3 al cuadrado. Exacto. ¿Está bien? No. Ahí está. ¿Está bien? Entonces, una forma de hacer es decir, bueno, me fijo la raíz cuadrada del número que me pasaron y me fijo si esa raíz cuadrada es un número entero. Si es un número entero, entonces 9 es un cuadrado perfecto y si no, no es un cuadrado perfecto. El problema es que en Haskell, cuando uno empieza a trabajar con raíz cuadrada, empieza a tener muchos problemas de tipos numéricos. Y entonces, por ejemplo, si yo digo, bueno, tiene muchos problemas de tipo numérico. Ahora, yo puedo ver la definición de número cuadrado es que yo tengo un K, o sea, 9 va a ser un número perfecto si yo tengo un K, tal que K tiene que ser un número del 1 a... puedo usar el mismo n, ¿está bien? Va a estar entre 1 y n, podría ser n menos 1, seguro que n al cuadrado nunca va a ser igual a n. Tal que k al cuadrado sea igual a n. ¿Está bien? Si tengo un k, entonces el n que yo tenía es un número, era un cuadrado perfecto. Ahora, si yo, por ejemplo, agarro, a ver, 13, acá pongo, bueno, tengo un k del 1 al 12, tal que el cuadrado de k es igual a 13, me da vacío. Yo lo que puedo hacer es, puedo hacer una función, vamos a copiar esto, que sea, ¿Entiendes si vos le pones al final, en lugar de ese 12 o 11, un n o no? si el n está definido, sí. Entonces yo puedo escribir una función cuadrado perfecto de n como esto. ¿Ven? Cuadrado perfecto de n
n es un cuadrado perfecto si tengo un elemento en esta lista. Esta lista van a ser todos los k tal que de 1 a n menos 1, tal que k al cuadrado sea igual a n. Si esa lista tiene un elemento, entonces es un cuadrado perfecto. Uf. Explícame esto otra vez. ¿Ven? Es una forma de resolver ese ejercicio usando listas por comprensión. Ahora, hay algunos. El map que vaya dicho Lucho, ¿cómo era? Usar el folder y el map para un para todo. ¿No? ¿Estás hablando con el micrófono silenciado, Lucho? ¿O- No, perdón, estaba atendiendo una llamada. ¿Cómo es la situación? Ok, vamos a hacer. Tenemos el map de. Todos estos son números cuadrados. Mm. Vamos a sacar el Ah, 1. ¿estamos haciendo lo de los cuadrados perfectos? Sí, y un Bien. map. Vamos a hacer un para todo con el map. Bien, bien. Entonces, vamos a hacer let lista cuadrados perfectos es igual a esto. Bien, entonces mi lista de cuadrados perfectos tiene eso. Sí, esa es como tu lista de cuadrados, más que cuadrados perfectos. Sí. Igual, ¿cuál es la definición? Igual. Nos falta para los cuadrados perfectos todavía. Ah, no, perdón, está bien, no, está bien. Está perfecto. No dije nada. No, pues son el cuadrado. No, está bien, sí. Está bien, sí, está bien. Sí, ok. Ok, entonces ahora voy a hacer un folder con. No sé qué es lo que tenemos que calcular ahora. Y quiero hacer un para todo. La lista son cuadrados perfectos. ¿Y te van a dar todos true? Sí, ya sé. Ah, bueno. Voy. Entonces, map cuadrado perfecto a cuadrados. La lista de cuadrados perfectos. Perfecto. Entonces, ¿qué hice? El map de cuadrado perfecto a lista de cuadrados perfectos me dio todo true. Y el folder lo que hizo fue, bueno, voy a agarrar el primer elemento, voy a hacer un AND con el folder del resto de la lista. ¿Está bien? Creo que lo habíamos guardado a esa como para todo o algo así. Claro, esto. Tal vez, ¿no? No, porque recargué, claro. Ah, bien. Está. Yo lo puedo escribir como folder de i con true. Eso es. Para todo. ¿Eh? Ok, después el filter lo que hace es, creo que el filter es la última función de alto orden que van a usar, creo.
El filtro toma una función que va de A en bool, toma una lista de A y retorna una lista de A. Lo que hace es, todo elemento en la lista inicial le aplica la función. Para aquel elemento que satisface la función, o sea que devuelve true, va a retornar ese elemento. Entonces, yo puedo hacer, yo quiero una lista que vaya de 1 a 50 y puedo decir, bueno, dame todos los cuadrados perfectos de esa lista, aplicado a la lista. Entonces, de esa lista que va de 1 a 50, me devuelve solamente el 4, 9, 16, 25, 36, 49. El resto de los valores, ahora, si yo aplico el map, lo que voy a ver es que cada valor donde me dio true corresponde al valor que yo obtuve con el filter. Lo que puedo Esa hacer lista, cuadrado perfecto y lista que tiene. Lista tiene valores del 1 al 50. Ah, bien. ¿Ven? Esto está en forma de tuplas, en donde tengo una lista de tuplas donde tengo el valor y cuadrado perfecto aplicado ese valor. Entonces me dice, bueno, fíjate, el 4 es true, el 16 es true, ¿qué otro tenía? El 9 es true, el 36 es true y el 49 es true. ¿Okay? Entonces, de las tres formas obtuve información equivalente. En el primer caso, el filter me retornó los elementos de la lista que cumplían, que retornaban true con la función cuadrado perfecto. En el segundo, obtuve el resultado de aplicar la función a cada uno de los elementos de esa lista. Y en el tercero, usé una lista por comprensión para generar una lista de tuplas en donde tengo el número y el resultado de aplicar la función cuadrado perfecto a ese valor. Con esto deberían poder hacer, si no me equivoco, la mayoría de los ejercicios. Sí, deberían poder ser todos. Pueden ponerse ahora a laburar un poco y si van surgiendo dudas, van preguntando. Dale, hacemos, ¿cuánto? ¿5 o 10 minutos? Sí, 10 minutos. 10 minutos. Es un ejercicio muy largo. Sí, son todos bastante. Cortito. Ujú. Los programas son cortitos. Sí, pensar algo mejor te podés clavar y bueno. A las 33. Y 35 hacemos, 25. vemos cómo están. No, ya pasaron 2 minutos. Son y 24. Bueno, sí, sí, más o menos.
Decime. El 6. Ok, dado un entero positivo, retornan sus divisores. Lo que no dice el ejercicio ese es en qué rango divisores. Yo lo tomé que retorne una lista de divisores, dado un entero, digamos. Ok, a ver, yo tengo una divisores. Va de int en una lista de int. Divisores de... No sé si fold. Divisores de 1 de 1. Divisores de... ¿Hay que usar folder? Es decir, no sé si es la función más apropiada. Fíjate. Porque no dice. Con un filter se me hace que... Es que no es folder la que tengo que usar. Con un filter se me da a mí que es. Aparte de fold, no sé. A ver, el folder no tipa, porque mod no es una función que toma un argumento, sino que es una función que toma dos. Igual lo pasó como binario ahí. O sea, está bien pasado. Nada más que no está No, bien. porque es mod de... Pasó el mod solo. Claro, pero en el caso base del folder va a ser mod con n y Sí, qué sí, cosa. no está bien, digo, pero el operador es binario, eso voy. ¿No? Sí. Em, no, porque aparte en todo caso sería mod de algo igual a 0. Es un quilombo, porque fíjate que está devolviendo una lista y mod de algo con algo no te da algo de una lista, así que no tipa, digamos, no va con el perfil de folder. Yo creo que la mejor forma sería con una lista por comprensión. Te pide el ejercicio que lo hagas con funciones de alto orden. Claro. Eh, A ver, yo lo que haría, digamos, ya que estamos eh, proponiendo, lo primero que se me viene a la cabeza es map, digamos, con ese tipo de problemas. Filter también puede ser. ok, dice alto orden, una lista de enteros retornar para el 6. Es dado un entero, retorna sus divisores. Me parece que el filter. Sí. Fíjate hacerte una función que te diga si un número es divisor del otro y después pasarle. Porque, fíjate, yo necesito una función que me dé una lista de elementos. Pero yo necesito que tome un elemento y me vuelva una lista de elementos. El fold, cualquiera de sus dos sabores, me devuelve un elemento. ¿Está bien? Entonces ese me parece que no me estaría dando. El map toma una lista, toma una función y me transforma esa lista. Pero en realidad el tamaño de la lista sigue siendo el mismo tamaño de la lista original, porque lo que hice fue transformar, aplicar una transformación en los Vale. elementos. Entonces tampoco me estaría sirviendo. El filter es una función que me retorna en la lista con todos los elementos que satisfacen una propiedad. Y ese, con respecto al ejercicio, me parece que es el que más encaja. Sí. Con el map también se puede igual, pero el filter es una forma especializada del map. El map. ¿Y cómo te sacas los... No, Bueno, porque vos en map pones los
o sea, del rango, nada más sacás los que cumplen con el predicado. Perdón. No dije nada. Se mezcló con lista por compresión. No dije Sí, nada. sí. No dije nada. Sí, es que como idea principal era empezar en N e ir bajando hasta 0. Claro, pero necesitas armar una lista y el folder te va a armar un número. Más allá de cuestiones de tipo en la segunda, en divisores de N, más allá de cuestiones de tipos, eh, si estuviera bien hecho la parte de la función, te devuelve un entero y vos querés una lista entera. No, sí, es una cuestión de tipo igual, pero. Sí, también. Sí, Sí, sí. sí. Igual, sí, además de eso, conceptualmente, ¿no? Es como que vos, ¿qué estás haciendo? Porque estás haciendo mod de algo, con mod de algo, con mod de algo. ¿Qué significa eso? Medio extraño, ¿no? Ya, si te pones a analizar la definición. eh, no es lo que queremos. Sí, sí, definitivamente no queremos un supermod. Salvo que estés en un foro. Batum. Bueno, pudieron hacer algunos, hubo alguno no les sale, o sea, que hayan intentado y que no les sale. ¿Hicieron alguno? ¿Intentaron hacer alguno? Sí, el 6 y el 7 son los que más complican un poco. Ok, el 6, el 7. Dar una lista de naturales, obtener lista de contenga solo, no. Ok. ¿Alguno pudo hacer el 6 o el 7? ¿O ambos? Yo hice el 6 pero sin usar una función de alto orden. ¿Y cómo lo hiciste? Lo hice por comprensión. Ahí lo paso por chat. Dale. A ver si lo traducimos a filter. El 7 creo que sí, pero el 6 me cuesta. Ok. Vamos a ver cómo es con... El seno nos salió con función de alto orden. ¿Cómo lo hicieron?
Caos. Ay, Dios, hay que poner ahorita al lado de los micrófonos. Perdón. División por comprensión es muy fácil pasarlo a filtro. Si me estás escuchando un eco, no sé si alguien tiene algo. A ver, habla. Bueno, No, creo que simplemente subiste de nivel. Y estás más godly. ok. Entonces me salió con... Godlike. Claro. Divisores 1. Int, lista de int. Divisores n, ok, son todos los m, tal que m viene de 1 a n y mod de nm igual a 0. Claro, sí. ¿Cómo hacer eso con funciones de alto orden? Qué pregunta, ¿no? Claro, entonces, para. Estoy tratando de copiar. Ahí está. ¿Por qué no pegó? Acá está. Ok. Entonces, n es todos los m tal que... La m siempre se escribió así. ¿Qué cosa? ¿Cómo hace la...? No sé. Ah, ¿te parece raro la. Claro, no sé, me parece raro Es cómo- por el zoom, posiblemente. Claro. Sí. Ok, son todos los m, tal que m viene de 1 a n y, bueno, esto lo podría escribir de la misma forma como n mod m igual a 0. ¿Ven? Entonces, esto lo debería escribir como usando funciones de alto orden. Funciones de alto orden que vimos fueron fold R, fold L, filter y map. Ok. Ahora, estas dos devuelven un elemento. Entonces, definitivamente estas no me sirven, pues yo quiero una lista. Esta toma una lista, toma una función, una lista, y retorna una lista. ¿Está bien? Lo que hace es transforma una lista de algo en algo. Entonces, tampoco me sirve. Este lo que hace es, toma una lista, toma una propiedad, y me devuelve solo los elementos en esa lista que cumplen la propiedad. Entonces, desarmemos este cacho y veamos. De acá, yo qué sé, yo sé que, bueno, el 1 a n es mi lista, eso seguro. Y yo lo que sé es que mi propiedad es esta. ¿Está bien? Vamos a escribir, vamos a decir, bueno, la función, la lista y la propiedad. ¿Está bien? Ahora, la diferencia es que el m este es el que yo tengo que dejar vacío. Entonces, esto me parece que no lo puedo usar así tal cual como una función, ¿no? Esto como es. Entonces, Claro, igual, otro parámetro. claro, esto es como, digo, no puedo hacer una función y dejar esto ahí. Lo que sí puedo hacer es usar el poder de Yoda y hacer la condición al revés. ¿Por qué esto no anda? Porque esto es... Poner un paréntesis más, a lo mejor. Sí, si algo no anda, agregale paréntesis. No tiene scope n. Claro, está bien, ok.
Entonces, let n igual 50. Son los divisores. Para, déjame ver cuál es ¿No te conviene hacer un editor de texto? el original. El original que decía, los divisores de n son los que van de 1 a n, tal que n mod m es igual a 0. Ok, entonces. Claro, let n igual a 50. Y ahora test. ¿Por qué no anda? Distance for no into the te dice que le pongas más argumentos porque nada, le debe querer evaluar y no. Claro. No distance for Q. Claro, está tratando de evaluarla. ¿Cómo que integer no tiene Q? Déjame una cosa. Si yo pongo un 20, esto no anda. No. A ver. O sea, hay una forma que lo podemos hacer, pero no de usarla. Ahí está. Se puede. ¿Qué hiciste? Bueno, Composición de funciones. claro. Usé composición. Esto en principio, si yo hago test de 2, si yo hago test de 50 debería darme true. Si hago test de 10 debería darme true. Test de 5 debería darme true. Test de 3 me debería dar false. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Teníamos... Vamos al texto. Entonces, ya sabemos que tenemos que usar filter porque es la única función que tiene sentido con respecto al problema, porque filter toma una lista, una propiedad, retorna los elementos que cumplen la propiedad, y eso engancha bien con lo que nos está pidiendo, y la solución, por listas con comprensión, tiene esta pinta. ¿Está bien? Donde yo tengo, van a ser todos los m, o sea, los divisores de n van a ser todos los m, tal que m viene de 1 a n, y n mod m es igual a 0. ¿Está bien? La propiedad es esta. La propiedad con la cual tengo que filtrar es esa. Ahora, el filter toma, claro, tengo que pasar acá la propiedad. Propiedad. ¿Ven? Y acá mi lista. Ahora, para que esto funcione, propiedad tiene que ser una función que tome un elemento de los elementos que tiene la lista y me retorne boolean. Entonces yo tengo que transformar este n mod m igual a 0, sacar el m, ¿está bien? Porque el m va a ser los elementos de la lista, y transformar eso en una función que tome un elemento. Ahora, si yo, esto lo vamos a sacar por el momento, si yo escribo esto, donde el chirimbolo el guión bajo, significa como el argumento a llenar, esto no anda. Primero que no tiene ningún sentido, pues esto, Haskell me va a decir esto, no tiene sentido sintácticamente. Entonces, una de las primeras cosas que puedo hacer es usar notación Yoda. La notación Yoda es, si yo tengo
tipo x igual a 0, la notación Yoda es la constante primero la variable. Sí, Yoda de Star Wars es x es igual a 0, se transforma en 0 es igual a x. Lo que puedo hacer es decir, bueno, vamos a transformar esto a 0 igual y este cacho de acá. Ahora, este guión bajo de acá me quedó al último, que es lo que en principio yo quiero. Ahora, si yo saco eso, esto no anda, ¿está bien? Esto se rompe por todos lados, que fue lo que intenté hacer primero, ¿no? Si yo hago el test igual esto, vamos a poner paréntesis. Bueno, creo que no hace falta los paréntesis en este caso. Yo hago esto, no le gusta para nada. No hay chance que le guste. Esto le puedo poner paréntesis y ahí se empieza a quejar. Entonces, lo que puedo hacer es decir, bueno, en este caso, el n es mi primer argumento del mod. Entonces puedo decir, bueno, voy a usar el mod en manera prefija. ¿Está bien? O sea, en vez de usar el mod en forma infija, voy a usarlo en modo prefijo. Voy a decir, bueno, es igual a mod de n. Vamos a ponerlo así. ¿Está bien? Y esto me sigue quedando así. O sea, el argumento a llenar sigue siendo el último. Ahora, si yo pongo esto así, no le gusta para nada. ¿Qué cosas no le gusta? Me dicen. El primer argumento del igual es 0. Y el segundo argumento es mod n, que es una función. ¿Está bien? Entonces ahí me está diciendo 0 igual a una función, no me enganchan los tipos. No, algo no anda. Y lo segundo que intenta decir es, no puedo hacer igualdad de una función íntegra íntegra. ¿No? Se queja de las dos cosas. El segundo error es como irrelevante porque el problema está acá. Estás tratando de hacer una igualdad entre 0 y una función. Que la función no es un entero. Es una relación que va de íntegra a íntegra. Entonces, uno podría intentar decir, bueno, meto paréntesis, pero en definitiva termino quedando con lo mismo, porque es una igualdad de un entero con algo que es una relación de entero a entero. Ahora, lo que hice fue transformar esto en composición de funciones. Entonces ahora, por un lado tengo la función 0 igual, que es una función que toma un entero y devuelve true si es igual a 0, compuesta con la función mod n, que es una función que toma un argumento, toma un entero, y me devuelve el resto. ¿Está bien? Y esto anda. Y si yo pido el tipo de esa expresión, esto es, tomas una y retornas un bool. ¿Está bien? Sí, salud. Entonces, esta función de acá, o sea, esta propiedad de acá, que le tengo que sacar el m, si la quiero usar con un filter, queda escrita como la composición de dos funciones. 0 igual, como una función, y mod n como otra función. ¿Qué significa esa composición? Que aplica primero mod n y después aplica igual de 0. Claro. De hecho, no hace falta lo de la notación Yoda ahí. Eso. No, sí, aplica primero una y después la otra, ¿no? Porque me parece, si escribís
esto... Ya lo Te testé. decía poner el igual al fondo. ¿Lo probaste? Sí, sí. De hecho, mi solución tiene así y el mod con los apóstrofes. Ah, ok. ¿Lo escribiste cómo? Lo escribiste... Ahí va en el chat. Ahí está. Spoileaste todo, chabón. Claro. Lo escribiste así. Perdón, mala mía. Che, Lucho, Eu. ¿lo escribiste así? Sí. Ah, claro, que ahí lo tengo No, escrito. en realidad al revés. El N iría al final, pero capaz que depende de cuál tomás como parámetro. Yo No, puse pará, pero puntuación. igual eso está mal, No, está bien. porque, Igual, ¿por qué divisores toma dos parámetros? Eso es lo que no. claro, tiene que ser un N. ¿Por qué Ahora, no? igual Sí. acá tenés notación Yoda, porque el igual a cero lo estás aplicando a la izquierda, ¿no? Es la última cosa que estás evaluando. Si esto lo compones de la otra forma, no anda. Si esto vos no lo das vuelta, y si compongo la función nmod con igual a 0, esto no funciona porque lo primero que se aplica es la función igual a 0. Entonces, primero tenés que darlo vuelta. Entonces, ahora... Ah, sí, no. Ni siquiera leí el enunciado, digamos. Pensé que era diferente. ¿No? Entonces, filter de 1 a 50. ¿Cómo es? La función primero, ¿no? Es... Ahí está. Ahora, creo que lo complicado de acá es la parte de esta propiedad. ¿Saben? ¿Cómo llegamos de la propiedad original que teníamos mod de nm igual a 0, que es lo mismo que n mod m igual a 0, a esto? ¿Está bien? A grandes pasos lo que hicimos fue transformar la propiedad del filter en una función que toma un argumento, ¿está bien? Sacamos el m, toma un argumento y devuelve true o false. Acuérdense de la composición de funciones. Yo escribo fg, primero aplico g y después aplico f al resultado de g. ¿Está bien? Algunas veces no hace falta usar el punto. Digo, en general el punto no suele ser necesario, salvo casos como este, donde tengo dos funciones, que escribirlas sin el punto se complica. No, me parece que pensarlo como lazy no, puede llegar a confundir. ¿Alguien entendió cómo queda la solución con filter? ¿Alguien no? ¿Qué dije? ¿Alguien entendió o alguien no entendió? Quise decir alguien no entendió. Alguien entendió qué fe que se tiene. Claro, o sea, alguien no entendió cómo quedó la función usando filter. Bueno, ok, pasemos al siguiente. El 7 dice, da una lista natural hasta una lista que contenga solo los números primos de la lista original. Digo, hay dos formas de hacer. Una es con una función es primo y la otra es
A ver. Teníamos la de divisores, ¿no? Si yo tengo divisor, ¿no? Yo creo una lista de divisores, tal que divisor viene, al revés, esto es. Divisor viene de la lista 1 a n. Está bien, viene de la lista y esto es n mod divisor igual a 0. ¿Está bien? Ahora, mi n es 50. Mi n es 50. Entonces, lo que obtengo ahí son todos los divisores de 50. Ahora, ¿cómo puedo usar esto para saber si un número es primo o no? O sea, sin cambiar la lista por comprensión esta, ¿qué tengo que chequear para determinar si un número es primo o no? En palabras, no hace falta Haskell. No son más de 2, son 2. Claro, si es divisible por sí mismo y 1. Entonces, Bueno, técnicamente 4, pero vamos a sacar los negativos encima. sí. Entonces, si yo escribo esto, ahora tengo la función es primo. También puedo hacer la función es primo de esta forma. Entonces, let es primo igual bueno, en realidad Sí, el comete. problema es el n, ¿no? Digo, queda medio feo, pero por ejemplo el 3, yo ahora exprimo. Ujú. Está. Ok, bueno. Ahora, con esta propiedad, o con una función es primo, yo puedo usar de la misma forma el filtro para hacer el 7. Ah, está bien, está bien. Da una lista de naturales o una lista que contenga solo los primos, los números primos de la lista original. Entonces necesito una función es prima, que la puedo definir usando esto, donde el n es el parámetro. Y uso el filter. Entonces, básicamente es filter, es primo y la lista de natural. Bueno, ya son las 6. Si alguien tiene una duda, igual puede preguntarnos, ningún problema. Ok, lean revisen después, practiquen los ejercicios, revisen el teórico, principalmente el fold L y R, que no son simples. Y mañana a las 12 doy consulta. Ah, sí, yo el jueves a las 12. También por las dudas si quieren. Así que nos vemos la semana que viene. Igual, si me quieren hacer preguntas en cualquier momento, no hay problema. No garantizo que esté para que responda rápido. Eventualmente se les va a responder. Dale, nos vemos. Nos vemos. Éxito.